encontramos en este lugar mágico, Retro Casa Museo, aquí en la ciudad de Bucaramanga, un sitio que reúne lo vintage, lo clásico, lo antiguo y toda la colección de todos los autos clásicos de todas las épocas y de todos los tiempos. Y en esta tarde de hoy me encuentro con su invitado y el gestor de este bello y mágico lugar, que es el coleccionista Carlos Beltrán. Carlos, bienvenido a Reporte B y la cápsula cultural. Un saludo muy especial para la gente que nos está viendo y nos está oyendo por este medio, por las redes. Y agradezco a ustedes, a ti Claudita Sabino, por este compartir eh, de este tema tan apasionante como es el coleccionismo, la parte de movilidad. Bienvenidos a un espacio, como tú dices o como usted dice, mágico, eh, en mi casa. Bueno, Carlitos, cuéntanos, precisamente hacer un poco de historia en medio de la historia. ¿Cómo se inició este hábito o esta pasión por la colección? Bueno, yo siempre he dicho que como toda la parte, digamos, de arte, de cultura, o sea, eso viene de cuna, eso sí, se lleva en las venas. Y llevo más o menos unos 35 años o más coleccionando parte de la historia. Eh, Desde muy niño empezó esa afición eh, por parte de mi abuelo en un municipio de Santander que se llama Suaita. Ahí empecé yo a conocer parte de estas joyas, parte de estos pedazos de historia que me fueron embelezando a medida que mi abuelo me iba mostrando. Y en esa época para él ya eran antiguas y imagínate para mí cómo sería. Bueno, Carlitos, el personaje protagonista principal de este Retro Casa Museo son los autos y los autos antiguos. Quiero que nos cuentes un poquito y a toda la ciudadanía, a Bucaramanga y a Colombia, cómo iniciaste o cómo fue ese trasegar por el mundo de la colección de los autos clásicos. Cuéntanos. Yo empecé mi afición, o sea, del coleccionismo de autos a escala, con un primer auto que me regalaron en un cumpleaños. Y como les comentaba, luego ya coleccioné 2, 5, 10 y ya lo vi como que podía tener más. Y ya pasando de 100 empecé a mirar que se podía coleccionar y empecé a coleccionar. En este momento tengo más de 3.000 piezas coleccionables de autos antiguos, de autos clásicos, de autos de interés especial y de autos antiguos. También tengo la parte de motos antiguas. Colecciono, mi fuerte es sobre todo la parte de movilidad. Colecciono bicicletas, colecciono triciclos, colecciono los go-kart, y todo lo que se relaciona con la parte de movilidad. Tengo algunas antigüedades muy puntuales, como las sillas de barbería, como la parte de pronto de lo que se relacionan también con el tema de bares retro, de bares vintage, porque mi proyección es hacia un café museo retro. Detrás de cada objeto que hay en esta casa se tiene que esconder muy seguramente una historia personal a la cual perteneció ese objeto. Cuéntanos un poco y a toda la gente que te está viendo anécdotas detrás de estos objetos clásicos. A ver, que recuerde, de pronto llegó a mis manos, entre las antigüedades llegó a mis manos un libro empastado y resulta que eran las 10 primeras ediciones del espacio firmadas por su director, un señor Ardila Casamijana, y decía Historia de un esfuerzo. En este tema, en la mayoría, digamos, o sea, de pulgueros, llamémoslo así, o como lo denominamos aquí en Colombia, a veces hay piezas que encuentra uno que son de un valor incalculable y que las personas que las están vendiendo no saben ni siquiera lo que tienen, no saben lo que tienen. Tengo también, llegó a mis manos también eh,
un go-car, que es el Forte 1914 Lixie. Es un auto americano go-car. eh, es único en Colombia y es un auto que le regaló Pablo Escobar Gaviria, también fue coleccionista. Pablo Escobar Gaviria a su hijo Juan Pablo Escobar cuando él cumplió 16 años, en el mismo año que mataron a Pablo Escobar Gaviria. Hay parte, con esto pues este auto tiene sus detractores y su fanaticada, pero yo no, yo como le he dicho a muchas personas, e inclusive a mi hermano que dice que a él le gusta todo lo que yo tengo en mi casa, museo, que menos el afiche, tengo un afiche de Pablo Escobar que ahora les muestro que fue el último cortometraje que se pasó en el Cine Riviera, un cine emblemático en la ciudad de Bucaramanga. Y yo le decía a él que uno no podía desconocer la historia y la época del narcotráfico fuerte, la época de tanta tragedia en Medellín. Entonces a esa persona le admiro, digamos, o sea, las cualidades que yo veo como que era el coleccionista, que era, sí, pero de resto, o sea, no le hago apología al delito ni lo hago, digamos, o sea, por tener una imagen viva de el señor Pablo Escobar. No, en ningún momento. Entonces, por eso te digo que tiene sus detractores y tiene su fanática. Ok, bueno, tú nos acabas de tocar un tema muy importante que es el sentido de pertenencia y todo lo que tiene que ver con nuestra memoria histórica y nuestra memoria emocional. ¿Cómo han sido las impresiones de los que han venido a tu casa, las personas que han podido conocer esta colección? ¿Cómo les ha tocado de alguna manera su memoria emocional a través de los objetos? Claro, a mí me gusta mucho y me deleita mucho ver que la gente eh, dice, yo llego a su casa, yo llego a su casa y empiezo a retroceder décadas, 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 y me alegra muchísimo cuando la gente joven se apasiona. Los niños, o sea, cuando hago las exhibiciones en los centros comerciales o que vienen acá, porque para ellos sí es algo novedoso, o sea, ellos están acostumbrados a ver las marcas de autos como Mazda, Chevrolet, todos los antiguos, los modelos recientes, muy nuevos, pero ellos ver un auto, digamos, o sea, con las cualidades, especificaciones que tienen los modelos anteriores, la brillantez de los cromados, o sea, tantas cosas para ellos, la verdad es algo que nunca en su vida han visto. Entonces, esa parte de que la gente empiece a retroceder en el tiempo, eh, con todos los autos, las bicicletas, entonces empiezan a decir, eh, yo monté en una bicicleta de esas cuando tenía 5 años, 6 años, estamos hablando de personas que en este momento pueden tener inclusive más de 70 años de vida y retroceden pues hasta su niñez y dicen tuve un carrito de estos de pedal, tuve tantas cosas, digamos, o sea que los hace definitivamente Retroceder en volver, el tiempo. volver al pasado. Además, Carlitos, es un buen ejercicio con las nuevas generaciones, hace generar como una memoria histórica que hubo detrás de ellos, cuáles fueron las tendencias en la música, en la moda, en los autos de las diferentes épocas, los conceptos de otras generaciones, que las actuales tengan también como ese referente histórico para tener también conciencia y tener más sentido de pertenencia y un poquito de memoria y conocimiento. Y eso es un aporte importante que Carlitos está haciendo a estas nuevas generaciones, ¿no? Yo tuve la oportunidad en el año 95 de crear una discoteca que fue muy famosa en los años 90 y fue Studebaker 55. Eh, el nombre de Studebaker, pues como ustedes bien saben, es por mi afición a los autos. El auto que estaba en la fachada es un Studebaker del año 1955. Y ahí tuve la oportunidad de incursionar en la parte de los eventos, de los conciertos, haciendo presentaciones en vivo
de artistas de la talla de Sergio Vargas, Wilfrido Vargas. Eh, Hubo un concierto muy importante en esa época que fue Diomedes Díaz y los cuatro acordeoneros, el Debe López, el Cocha Molina, Colacho Mendoza, Iván Zuleta. El único que faltó en esa presentación pues fue Juancho Roig, que ya había fallecido. También tuve la oportunidad de presentar a Rick Arena, tuve la oportunidad de presentar a Desacados de Argentina, un super show. Tuve la oportunidad y siempre me he sentido orgulloso de haber tenido como invitados, porque lo digo con mucho orgullo porque no muchas discotecas y discotecas de talla, digamos, suramericana, latinoamericana, y llevando el tema, digamos, o sea, aquí a Colombia, discotecas grandes de Cali, Medellín, que no han tenido la oportunidad de darse ese lujo, con mucha modestia lo digo, darse ese lujo de tener de invitados al grupo Maná, ¿sí? Como invitados una noche allá, de tener a Caifanes de México, de tener a los Panchos de México, también tuve como invitada a Shakira, a Marvel en su época, cuando empezó con su famoso collar de perlas. Eh, Tuve también a Los Ángeles Negros, a Pastor López, a Santiago Moure, Martín de Francisco, eh, eh, el humorista Jaime Garzón, que lloramos por su fallecimiento, toda Colombia. También estuvo la señorita Colombia del año 96, 10 candidatas más de ese año. Estuvo un ídolo para mí, que aún sigue siendo para mí un ídolo y nunca morirá en mi corazón, que es Facundo Cabral. Estuvo Vilma Palma también como invitado, Vilma Palma de Vampiros. Estuvo Quinito Méndez. Bueno, dentro de todas estas historias que nos comparte Carlos en esta casa tan extraordinaria, llena de tantas memorias y de tantos objetos maravillosos, para toda Colombia tiene preparado un súper proyecto que no se pueden perder y quiero que Carlitos en exclusiva nos los comparte aquí en las cámaras de Report TV y la cápsula cultural. La verdad, pues hace más de 4 o 5 años he tenido en mente eh, proyectar Retrocasa Museo hacia un corredor turístico muy importante de Santander, como es Barichara. Barichara. Mi sueño es poder tener Retro Casa Museo en Barichara, con un café vintage, un café muy retro. Eh, Pienso que a veces, en parte siento que, como me dicen algunos amigos, que hay egoísmo, no porque yo lo quiera, porque las cosas hay que compartirlas. Y esta parte de mi casa, pues la he compartido con amigos muy cercanos, pero la idea es compartirlo con mucha más gente. Entonces pienso que voy a tener la oportunidad y eso es lo que me gusta a mí, compartir con la gente este hobby. Este hobby es muy extenso, o sea, hay mucha tela por cortar, como lo hemos dicho, de la parte cultural que tenemos. Pienso que nosotros que reconocemos, tanto Sabino como Claudita, tenemos una obligación de compartir y de apoyar esa parte cultural y de promover, sobre todo, digamos, con las nuevas generaciones, para que la cultura siga viva. Y esto es cultura y, como les digo yo, esto es un pedazo de la historia. Barichara es un sitio mágico, es un sitio mágico y pienso que es algo que va muy acorde con Barichara o con Guane, y promover la cultura eh, en esa parte de Santander que llega tanto turista, tanto extranjero. Y para nosotros como santanderianos yo pienso que es un premio pequeñito que yo puedo aportar a la cultura de Santander. Bueno, ya saben, estamos aquí en Retro Casa Museo, aquí en la ciudad de Bucaramanga.
un mundo mágico lleno de historia, de arte, de cultura, de antigüedad, todo el mundo antiguo, el coleccionismo, a través de los autos y de muchos objetos más. Así que ya saben, estén muy pendientes, porque van a venir grandes sorpresas con Carlos Beltrán a través de su casa museo, que va a estar muy prontamente en la provincia. Así que les mando un abrazo y les seguiré contando acerca de Retro Casa Museo.